desde Adán y llegó a todos nosotros. Amén. Así que esta enfermedad es eso, gracias a eso, ¿cierto? Y créanme que uno de los grandes errores que tenemos nosotros, los seres humanos, cuando estamos pasando por distintas dificultades, enfermedades, ¿cierto? Muerte de algún familiar, recurrimos a cualquier cosa, a cualquier persona, y muchas veces dejamos de mirar al Señor y nos equivocamos en querer solucionar nuestros problemas. Pero créame que la verdadera fe, la fe genuina es aquella que nos permite seguir confiando, ¿cierto? Seguir confiando cuando nos enfrentamos a estos problemas, ¿cierto? Que tenemos cada día. Amén. Sabiendo que la solución a nuestras preocupaciones es el Señor. Amén. Es el Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo, como dijo el pastor en la lectura, en el Mateo capítulo 9, dice así, voy a leer, Mateo capítulo 9, es una historia conocida, ¿cierto? En realidad son dos sucesos en uno. Dice el versículo 18, 9:18, dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿cierto? Por ahora, ¿cierto? Y aquí vemos un suceso que en Mateo no se detalla tanto como en Marcos o en Lucas, ¿cierto? Está más resumido en esta lectura, ¿cierto? Y vemos a un hombre muy preocupado, ¿cierto? Un hombre muy desesperado, ¿cierto? Como todos nosotros hemos pasado por estas preocupaciones en distintas áreas de nuestra vida, ¿cierto? Todos hemos pasado por estas preocupaciones, estas situaciones en que parece desesperarnos. Un accidente de un hijo, ¿cierto? Una enfermedad grave, un problema en familia, matrimonio, problemas de drogadicción, mi hermano, y es ahí donde podremos ver a Dios actuando, cuando nuestra fe está puesta en Dios. Y usa el Señor este tipo de circunstancias para glorificarse y mostrar su misericordia y gracia en favor de sus hijos. En las Escrituras podemos ver muchos ejemplos, a través de todas las Escrituras podemos ver grandes ejemplos de Dios obrando, haciendo milagros, sanando, ¿cierto? Y mostrando obras de su gracia, ¿cierto? Mostrando a sus hijos, ¿cierto? Dios librando a sus hijos, a Israel de Egipto, ¿cierto? A través de grandes prodigios, cuando Dios hace brotar agua de la roca, cuando da maná, ¿cierto? Para comer. En Mateo 9 también podemos ver el milagro de nuestro Señor Jesucristo sanando a un paralítico en la lectura anterior, capítulo 9, ¿cierto? Y en la lectura anterior podemos ver un caso de dos personas, ¿cierto? De dos personas muy acongojadas, muy tristes, muy desesperadas por enfermedades graves. Y si nos damos cuenta, en estos dos casos no había mucha esperanza de una manera natural, ¿cierto? Para vivir. Una niña a punto de morir, la hija de este principal, y una mujer de una enfermedad que vamos a leer más adelante, de una larga, desesperante enfermedad y frustrante al no tener alivio de su dolor y de su enfermedad. El título de hoy, que en realidad cambié el título varias veces, La fe viva le puse.
la fe viva. Y como primer punto quiero que veamos la desesperación de un padre. La desesperación de un padre que vimos en nuestros 3 versículos, ¿cierto? Y aquí nos encontramos con, dice ahí, con un hombre principal. En el versículo 18 no sale su nombre, quién era este hombre, ¿cierto? Pero si vemos en Marcos o en Lucas, dice que era Jairo, ¿cierto? Lo podemos ver ahí en el versículo. Si vemos el versículo 18, dice, mientras él decía estas cosas, ¿qué cosa estaba diciendo el Señor Jesucristo? Bueno, el relato anterior, donde el Señor habla sobre el ayuno, dice ahí, y mientras el Señor estaba hablando y enseñando sobre el ayuno, vino este hombre, Jairo, ¿cierto? Y lo interrumpe, ¿cierto? Interrumpe la enseñanza del Señor y el Señor tiene que parar su enseñanza y escuchar a este hombre. ¿Quién era este hombre? Jairo, en la Biblia dice un principal, ¿cierto? Un principal, y dice en Mateo capítulo Marcos 5, dice que era un principal de la sinagoga. En capítulo 5, 22 dice, era un principal de la sinagoga. Como ya dijimos, era Jairo, hombre de una posición muy alta, ¿cierto? En la sinagoga era un lugar de reunión de los judíos cuando estaban lejos de Jerusalén. Amén. La sinagoga tenía un oficial o un grupo de líderes u oficiales que gobernaban todo lo concerniente al orden del grupo, ¿cierto? De culto, de adoración. Entonces, una de las responsabilidades era de mantener el buen orden, ¿cierto? En las reuniones de la sinagoga. Este hombre vino a Jesús, era miembro de este hombre que vino a Jesús, era miembro de tal junta. Por eso dice que era un principal. Estos eran generalmente elegidos por la comunidad debido a su carácter, debido a su liderazgo y sobre todo a su devoción religiosa. Así que estos hombres eran muy respetados entre el pueblo. Entonces, este hombre tenía una posición muy alta y muy visible en el pueblo. Y Jesús estaba estrechamente conectado con los líderes de Israel. Y en este punto de la historia, ya los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los líderes rechazaban fuertemente al Señor Jesús, sus enseñanzas. Lo rechazaban fuertemente. Bueno, mientras Jesús enseñaba sobre el ayuno, vino este hombre, ¿cierto? Y se postró a sus pies. Amén. En Marcos, por ejemplo, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio, dice ahí, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre, seguramente rico, de una posición muy alta, ¿cierto? Muy respetado entre el pueblo. Ahora llega donde estaba Jesús, interrumpe la enseñanza y se postra ante el Señor y le hace una petición. Pero no era solamente una petición, era una rogativa. Aunque este hombre se postra ante Jesús y le ruega que vaya con él. Hermanos, la misericordia de Dios es tan grande, pero tan grande, que es tan grande que es capaz de llegar hasta las posiciones más altas de la sociedad.
Él no vino solamente a salvar a los pobres, a los desvalidos, a los que no tienen nada, a los desamparados económicamente, sino que vino a salvar a todo aquel que viene a Él humillado. A todo aquel que viene humillado ante Él con fe. Él dijo, el Señor Jesucristo dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Esta acción de por sí fue una manifestación de alto respeto a Jesús. La fervorosa súplica, porque la Biblia dice ahí, y le rogaba mucho, dice Marcos, ¿cierto? Aquí dice, y se postró ante él, y le rogaba mucho. Era una fervorosa súplica. Dice, mi hija está a punto de morir. Dice Marcos, ¿cierto? Y en Lucas. Literalmente ha llegado a su fase final. ¿Cómo se dice cuando está a punto de morir? Está agonizando. Entonces imagínense la desesperación de este hombre. Imagínense cómo llegó ante el Señor Jesucristo. Le dice, por favor, ven y pon tu mano sobre ella para que sane y viva. Fue una expresión desesperante. Por favor, ven. Una intensa ansiedad y un alto grado de fe. Una solicitud desesperada. Hermanos, ¿ha estado en una posición así alguna vez? ¿Ha estado en una posición similar a este hombre? ¿Desesperante? Me refiero al punto de llegar a humillarse a otra persona. Porque eso es lo que hace este hombre. Se humilla, se postra y le pide ayuda. Este hombre realmente estaba desesperado porque su hija, su única hija, dicen Marcos y Lucas, este hombre no pensó en su posición. A él lo único que le interesaba era buscar ayuda. En este relato de Mateo, él pensaba que su hija estaba muerta. Porque está condensado acá en Mateo. Pero Marcos y Lucas dice que estaba agonizando su hija. Entonces él se humilló y le rogaba al Señor que fuera con él y sanara a su hija. Hay muchos que cuando están en aflicción, o a lo mejor muchos de nosotros en enfermedad, buscan ayuda en cualquier otra cosa, como decía al principio. Buscan ayuda en el tarot, buscan ayuda en lo que le dice el horóscopo, buscan ayuda en medium. Y aunque no lo crea, muchos buscan ayuda en brujos, brujas. Porque ¿sabe que hay mucha gente así todavía? Que buscan ayuda en brujos, pero solo encontrarán estas personas misericordia a los que, pero ellos no encontrarán misericordia, no los que ignoran a Dios o los que lo buscan en otras cosas, solo los que buscan a Dios en su desesperación, los que buscan ayuda en Dios, en Cristo, no importando su condición social, económica, pero si pone su fe en Cristo, crea, mi hermano, que encontrará respuesta, encontrará ayuda, porque mi hermano, Dios no lo desamparará. Dios estará de su lado y le ayudará y le bendecirá. No importa su condición. A pesar de la posición social, a pesar de su posición política, a pesar de su posición religiosa, a este hombre le importaba más su hija. Amaba más su hija más que su posición. Él sabía que el único que podía ayudarle en ese momento era Cristo. Y es por eso que acude a Él. Acude a Cristo, hermano. Acude a Cristo. Visita.
no encontrará ayuda en nadie más. Acude a Cristo. Él te escuchará y escuchará a todo aquel que llega a Él humillado y poniendo su fe en Cristo. Amén. Un hombre desesperado, ¿cierto? Punto 2, la desesperación de una mujer. Sigamos leyendo. Y he aquí, versículo 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocar solamente su manto se salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En ese recorrido en que yo pienso que el padre estaba loco por llegar a su casa. Recuerden que la hija estaba a punto de morir. Estaba desahuciada, estaba ahí, en cama. Y él quería llegar luego. ¿O no? Claro, pues si su hija estaba a punto de morir. Quería llegar luego a su casa, pero alguien lo interrumpe. Algo pasa. Algo pasa ahí. Tienen que detenerse. La gente empieza a llegar, la gente empieza a amontonarse. Empiezan a apretar a Jesús. Y se hace ahí como un alboroto, ¿cierto? Mucha gente alrededor del Señor. La gente se le acerca y ya no puede caminar con libertad del Señor. Lo aprieta la multitud, es mucha. Hay mucha necesidad en la gente. Muchos querían conocerle. Pero hay entre la multitud alguien que a lo mejor nadie lo nota. Una mujer con una grave enfermedad de flujo de sangre, que a lo mejor para los demás era una mujer impura por el tipo de enfermedad. Pero esta mujer era especial. A lo mejor, o algo que a lo mejor le hacía diferente a los demás. Tenía fe, pero en ese momento tenía una fe oculta. Recuerden, estaba ahí. Al final del tumulto a lo mejor no podía pasar o estaba ahí. Una fe oculta. Ahora, ¿por qué decimos que tenía una fe oculta? Miremos el versículo 21. El versículo 29, en Mateo 9:21 dice, porque decía dentro de sí, estaba pensando, ¿cierto? Si tocare solamente su manto, seré salva. Ahí estaba oculta. Solamente estaba pensando. Durante su ministerio terrenal, Jesús fue interrumpido muchas veces. Por ejemplo, mientras hablaba la multitud, en Marcos 2:1, o cuando conversaba con sus discípulos, en Marcos 8, o cuando viajaba, en Mateo 10, o cuando dormía. Siempre lo interrumpieron. Ninguna de estas interrupciones, mi hermano, a nuestro Señor lo confundió. Nunca se quedó momentáneamente desorientado o en cuanto a qué decir o qué hacer. Esto demuestra que nos hallamos frente al Hijo del Hombre, que a la vez era el Hijo de Dios. Lo que nosotros llamaríamos una interrupción fue para él un trampolín o un punto de partida para pronunciar grandes palabras y para hacer grandes maravillas y milagros. Fue un punto de partida para revelar su poder, sabiduría, amor. Lo que para nosotros hubiera sido una situación penosa, para él fue una oportunidad preciosa. Esta mujer tenía una enfermedad de 12 años, una enfermedad crónica, desesperante, que a la larga le traería la muerte. ¿Qué enfermedad sería esta mujer?
Dice flujo de sangre, pero no sabemos, ¿cierto? Con detalle. Puede ser una enfermedad menstrual, o un tumor que tenía en su matriz, o una enfermedad hormonal. En realidad no lo sabemos, pero sí sabemos es que esta mujer había sufrido mucho de mano de los médicos desde hacía 12 años y que no le había ido bien. Imagínense, 12 años yendo a médico, 12 años tratando de juntar dinero para pagarle a los médicos y nada, no tenía resultado. Había sufrido mucho esta mujer. Hay algo interesante, mis hermanos, que mencionar. Hay dos situaciones de dolor, de sufrimiento, ¿cierto? Una niña agonizando, que cuando llega Jesús a la casa está muerta, y esta mujer con flujo de sangre. Estos dos casos sucede algo interesante. Bajo la ley de Moisés, estas dos personas entran en una categoría que se llama impureza ceremonial. Tanto una mujer con flujo de sangre o cualquier otro fluido, o tocar a un muerto, bajo la ley que Dios dio a Moisés, entrarían en esta categoría de impureza y tendrían que pasar por un proceso de pureza ritual. Por eso la mujer tenía que andar como escondida, ¿cierto? Oculto. Lo interesante de este caso era que esta mujer, con su enfermedad, tenía temor de presentarse en público. ¿Por qué? Porque era impura. Y menos hablarle cara a cara al Señor o tocar al Señor. Entonces ella se acercó con toda la dificultad que había. Por el gentío, seguramente se mete en medio de la gente, haciendo a un lado, tocando a la gente, empujando a otras personas para hacerse espacio. Por detrás tocó el borde de su manto. Esta mujer ahora seguramente pobre, porque había gastado todo, por la enfermedad, había sufrido mucho durante 12 años, enferma, apartado de la sociedad, que tenía fe, pero oculta. Nadie sabía y a escondida tocó el manto del Señor. Ahora se preguntará, ¿por qué tocar el borde de su manto? Por lo que dice el Salmo 21 nuevamente, porque decía dentro de sí, si tocare solamente el manto seré salva. La razón de tocar el manto de Cristo se da en el versículo 28, porque dijo, si tocare solamente su vestido, su manto. ¿Cuál es la razón? Dice, seré salva. Solamente tocando el Señor seré salva. Seré sana, quiso decir. Ella estaba desesperada por encontrar sanidad. Buscó sanidad en todos lados, no la encontró. Pero en el único que pudo encontrar sanidad fue en el Señor Jesucristo. Mi hermano, miremos al Señor. Si bien nos habla de una enfermedad solamente física, porque está en la voluntad y en la soberanía de Dios dar sanidad física, pero aún así eso no corta la mano que Dios pueda hacer un milagro y pueda hacer una sanidad. Dios puede hacer un milagro. Dios puede dar una sanidad. ¿Ha experimentado usted la sanidad del Señor? El Señor sana a esta mujer. La grandeza de la fe de esta mujer consistía en que creía que el poder de Cristo para sanar era tan asombroso que aún el mero contacto en sus ropas produciría una sanidad instantánea y completa. Es evidente que la fe de esta mujer no era perfecta, como la de todos nosotros, ¿cierto? Nuestra fe no es perfecta. Muchas veces dudamos.
Muchas veces el Señor nos da palabras, nos habla a través de las Escrituras, pero aún así nosotros dudamos. No tenemos una fe perfecta como esta mujer, pues creía que el acto de tocar era necesario y que Jesús nunca se daría cuenta de ello, pero él sí lo notó. Él sí se dio cuenta, él supo quién era y recompensó su fe, restaurándole la sanidad, la salud. Luego le dio una oportunidad para cambiar su fe oculta en una enfermedad manifestada, para que esa fe se manifieste, lo que resultó en una mayor fortaleza. Versículo 29 dice, Marcos 29 voy a leer, Marcos 5:29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, cuando tocó el manto del Señor dice que la fuente de su sangre fue secada. Ahora bien, estando Jesús bien consciente de qué poder había salido de él, de inmediato se volvió de en medio, de entre la multitud, y preguntó, ¿quién tocó mis vestidos? Jesús, mis hermanos, no ignoraba el hecho de que alguien le había tocado. Él sabía que le habían tocado. Amén. Él sabía. Y esto no de forma accidental, sino intencionalmente. Recuerda que la gente lo apretaba. Y no solo con la mano. Él no ignoraba que alguien lo pudiera haber apretado, ¿cierto? Haber empujado. Él no ignoraba que alguien lo podía apretar o haberlo tocado, sino él sabía quién lo había tocado con fe. Y eso hace la gran diferencia, mis hermanos. Recuerden lo que dice Hebreo, que el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí con tu fe, que no es perfecta, a lo mejor con tu poquito de fe, tú puedes acercarte a Dios. No esperes tener una gran fe para acercarte a Dios. Es verdad, nuestra fe debe crecer, pero el Señor no te cierra las puertas con el grado de fe que tienes. Él te escucha, Él te ve, Él sabe lo que estás pasando, Él sabe la enfermedad que estás pasando, Él sabe el problema que tú tienes, Él sabe y conoce tu situación y Él espera que te acerques a Él. Acércate a Él. Él está pendiente de tu situación, mis hermanos. Pon tu fe en Él. La salud y el vigor surgían por todas partes de su cuerpo. El azote o la enfermedad que la había estado afligiendo desapareció. No solo desapareció su problema, sino que ella misma notó y supo que había desaparecido. Lo sorprendente es que aunque la fe de esta mujer estaba lejos de ser perfecta, no obstante el Señor bondadosamente la recompensó. Así es el Señor. Él tiene grande misericordia para cada uno de nosotros. Además, la recompensa afectó no solamente su cuerpo, sino también su alma, diciendo de otra forma, no solamente fue recompensada su fe, sino que también fue mejorada y elevada a un nivel más alto de desarrollo, de modo que la fe oculta se transformó en una fe manifestada. Ahora bien, estando Jesús bien consciente del poder que había salido de él, inmediatamente volvió de entre la multitud y preguntó, ¿quién tocó mis vestidos? Jesús no ignoraba el hecho, ¿cierto?, de que alguien la había tocado. El Señor sabía de esta mujer.
que la había tocado. Solamente quería preguntar para que la mujer pudiera testificar que ella había sido la que lo tocó. Su fe fue manifestada. ¿Qué habría pasado si esta mujer no hubiera dicho o no hubiera pensado así, si tocara solamente el borde de su manto seré salva? ¿Qué habría pasado? Nada. ¿Cierto? ¿Por qué el Señor permitió que la gente lo apretara? Porque sabía que había una necesidad ahí. Sabía que había una mujer que lo iba a tocar. Sabía una mujer que con su poca fe estaba necesitada y que necesitaba de Jesús y que Él le haría un milagro. Gracias a su gracia inmerecida, gracias a su misericordia, gracias a su gran amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo, esta mujer fue sanada instantáneamente. Y esta mujer tuvo que reconocer que ella fue quien la había tocado. Y el Señor recompensó en este caso su fe cuando fue manifestada. Punto 3. La sanidad de la niña. Versículo 23 dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Jesús llega a la casa de Jairo y se encuentra con todo el bullicio de las flautas y de los que hacían alboroto. Le dice a Jairo: cree solamente. Y que tuviera ánimo, dice Lucas 5:36. Cree solamente y ten ánimo, dice. Entrando Jesús con Pedro y con Jacobo y Juan y los padres de la niña a la casa, ¿cierto? Haciendo callar a la multitud, ¿cierto? De todo lo que estaban haciendo bullicio, dice él: la niña no está muerta. ¿Sabe? La gente se burlaba de él. La gente se burlaba de él. Y ahí vemos de que la gente común no tiene puesta la vista en el Señor. ¿Quiénes son los que tienen la vista del Señor? Los que tienen fe en Él. Amén. Solamente los que creen en Dios, los que ponen su fe en Cristo, son los que creen. La otra gente no cree y, como decía al principio, buscan ayuda en otras cosas. Va, hace callar a la gente, entra con los discípulos, con los padres y le dice a la niña: niña, levántate. Palabra conocida, ¿cierto? O como dice Talita Kumi. Amén. En Marcos 5:41 dice eso. Y la sanidad de esta niña fue instantánea. No como las sanidades que se hacen por ahí de ciertos hombres que dicen que hacen sanidades y que no se ven verdaderamente sanidades. No, la sanidad del Señor fue instantánea y fue corroborada en ese momento. La gente lo vio, los padres lo vieron. De hecho, la niña se levantó y andaba por ahí, porque dice que tenía 12 años. El Señor, mis hermanos, hace milagros. Pero el Señor lo que más le interesa es tu fe. Una fe activa, una fe viva. No sacamos nada con decir: yo tengo fe. Y esas cosas y esas palabras se quedan ahí, solamente en palabras. La fe se pone en acción.
La fe se pone en acción. Este hombre, el principal, dejó a la niña agonizando y fue en busca de ayuda. Y fue donde Cristo a pedir ayuda. Y se humilló, se arrodilló, le imploró, le suplicó y le dijo, vamos. Él confiaba en Cristo, puso su fe en Cristo. Y encontró respuesta a su petición. Esta mujer, que a lo mejor era una mujer impura, que estaba desechada por la sociedad, al ver una multitud, ella pensó y dijo, si tocara el borde de sus vestidos, de su ropa, y fue y se metió entre medio, hizo algo, una fe activa, mis hermanos. Si la iglesia del Señor dice tener fe, esa fe debe verse. La fe no es una fe volátil, no es algo invisible, la fe es algo que se ve. La fe es algo que se demuestra. No puede decir usted, necesito trabajo y no hacer nada. Si yo necesito un trabajo, tiro currículum, voy a la empresa, busco aquí, busco allá, busco ayuda por todos lados y trato de buscar y salir por ahí. A fe activa. No es una fe invisible. O si no, se quedan puras palabras nomás. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, voy a hacer tal cosa y no lo hacemos? No, mis hermanos, la fe tiene que ser activa. Y si nos estamos reuniendo en este lugar, bueno, pongamos en acción la fe. Si queremos tener un templo, pongamos en acción esa fe. ¿De qué manera tenemos que dar? Tenemos que dar, ofrendar al Señor. Y no me malinterprete cuando hable de la ofrenda, ¿cierto? ¿Cómo vamos a tener un templo si no ofrendamos, si no ahorramos para un terreno? ¿Cómo vamos a tener un terreno? Nunca. No esperemos que baje del cielo un lienzo con plata. No, mi hermano. Una fe activa, como hizo este hombre. Una fe activa, como hizo esta mujer. Y verá que el Señor escuchará nuestras peticiones. Qué misericordia del Señor que tuvo con esta gente. No solo da sanidad, sino que nos da palabras que alientan a nuestro corazón. Nos restaura, nos bendice en gran manera. Y para terminar, veamos las palabras del Señor. Él da una palabra de aliento. No creas, no temas, perdón. Cree solamente, le dijo a Jairo. A la gente le dice, no está muerta, sino duerme. A la niña le dice, a ti te digo, levántate. Y le dice a los padres, dadle algo de comer. No se quede solamente en palabras. Crea la palabra del Señor. Crea la Biblia. Ponga su fe en el Señor Jesucristo. Pero no se quede solamente ahí. Ponga en obras. Ponga en prácticas. Ponga en acción su fe. Porque si no, como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Oremos.